Buen día. Hola.
Buen día a todos, ya pronto vamos a comenzar. Listo, profe. Buenos días, hola, hola. Buen día. Lamento muchísimo toda la confusión que hubo con respecto a los horarios y el corte abrupto del martes. Bueno, ya sabemos, si se vuelve a cortar, nos volvemos a conectar a esta misma sala de reunión. Y bueno, resulta que hoy solo voy a poder hacer una hora, lamentablemente, porque me hicieron notar de que hay una clase, para los que siguen instrumentación, hay una clase que empieza en una hora. Así que solo podremos hacer una hora, más el cuarto de hora que perdimos la vez pasada. Me quedo debiéndoles una hora y cuarto. Y dijimos que lo más sencillo era retomar el horario de Ana María. Entonces, los martes, como estuvimos, pero los miércoles a las 12 UTC. Espero que les convenga. Y ya lo actualicé en el schedule de la conga. Esos horarios. Entonces, repito, para no tener overlap con nadie, quedamos entonces las clases los miércoles, en el martes tal cual, no se tocan, y la de los miércoles que las pasé para el jueves, las volví a pasar para el miércoles a las 12 UTC. Y listo, y esperemos que con eso vaya que converja la cosa de una vez. Vamos a esperar un tiempito más. Entonces, como a los que están llegando, como dije, lamentablemente hoy la clase tendrá que durar una hora para que no haya overlap con instrumentación. Me van disculpando. Mientras llegan los demás, no sé si ustedes tienen preguntas de lo que estuve contando la vez pasada. Hay algunas preguntas. Todavía no han puesto el formato de los cursos de altas energías y sistemas complejos como para que pueda poner el material. O sea, yo quería poner 2 PDFs, el de las referencias que les aconsejé y el PDF que generé escribiendo, pero todavía no han puesto el espacio para eso. Apenas lo pongan, lo haré, trataré de hacerlo en todo caso. ¿Tienen algunas preguntas sobre lo que hicimos la vez pasada? Bueno, quizás podemos retomar. Voy a compartir pantalla con mi tableta. Primero tenía que hacer esto, disculpen. A ver, ahí va. Listo. Ok. Bien, entonces, siéntanse libres, por supuesto, de interrumpirme para preguntarme si hay algo que no está claro. Hay algo que les mencioné la vez pasada, pero me gustaría volver a eso, es la historia de las condiciones de borde periódicas. A ver. Disculpen, que estaba viendo cómo... Bueno, no importa. No importa. Condiciones de borde periódicas. Imaginemos que teníamos una red cuadrada para simplificar y luego decíamos que conectábamos estos pines así y estos así también con estos. Obviamente, desde un punto de vista experimental, eso no se va a poder realizar, aún menos si el látiz es tridimensional, ¿no? Porque no se podría hacer aún con la mejor voluntad del mundo, por razones geométricas. Pero desde un punto de vista teórico y numérico, sí se puede hacer. Y eso tiene una gran ventaja,
que es que se recupera la invariancia por traslación, es porque ya no hay más bordes y todos los sitios se hacen equivalentes. ¿Y qué tan válido es hacer eso desde un punto de vista teórico o numérico? Bueno, depende de lo que quiera estudiar uno. Si uno quiere estudiar el comportamiento termodinámico en lo que se llama el interior de un sistema, lo que se dice en inglés el bulk de un sistema, no tiene la más mínima importancia, porque uno puede imaginarse un sistema de tamaño finito, pero igual uno en el límite termodinámico se imagina que hace tender el tamaño infinito, y en eso, cuando se hace eso, no tiene importancia si se tomaron condiciones de borde periódicas o no, porque eso se va al infinito. En conclusión, el único momento en que eso puede tener una importancia es si se estudia lo que se llama la física de bordes y de la superficie, de los bordes. Y hay física interesante que ocurre. Y obviamente, que puede ocurrir en los bordes. Y obviamente en ese caso no hay que hacer no hay que tomar condiciones de borde periódicas. Si uno quiere estudiar, obviamente, los estados de borde, la física que ocurre en los bordes, eso necesitará un tratamiento aparte y en ese caso no tomaremos condiciones de borde periódica. Pero para la casi totalidad de las cosas que vamos a hacer acá, donde no vamos a hacer mucho física de bordes, entonces es una astucia muy conveniente de recuperar la invariancia por translación. Listo, es un comentario que les había quedado debiendo. Bueno, antes de la interrupción abrupta de la vez pasada, creo que habíamos dibujado el diagrama de fases del modelo de Ising, donde ploteamos valor absoluto de la magnetización en función de la temperatura, y aquí tenemos un valor crítico y algo que es así, y termina saturando el valor máximo, que aquí sería 1. Habíamos luego comentado, esto sería tal como la dibujé, una transición de segundo orden, porque la función m en función de t es continua, pero su primera derivada es discontinua. Y habíamos comentado que hay transiciones de primer orden en que la función en sí, m de t, sería discontinua. Pero también hay transiciones, por ejemplo, de tercer orden en que la función es continua, la primera derivada es continua, pero la segunda derivada es discontinua, etcétera, etcétera. Y creo que ahí nos habíamos quedado por la fuerza de las cosas. Lo que no me dio tiempo de introducir, que lo voy a hacer ahora, son los exponentes críticos, que ya había mencionado uno y me hicieron la pregunta, por cierto, y yo eludí la respuesta porque justamente la voy a hacer ahora. Exponentes críticos. Profe, qué pena, ahí en ese diagrama tenía una inquietud. Sí. ¿Eso no depende del número de vecinos cercanos que se escoge? Como si es par o impar o algo así. Absolutamente. Sí, o sea, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que va a depender del número de vecinos y qué es lo que no va a depender del número de vecinos y de los detalles? Entonces, esa es una muy buena pregunta y ahí hay muchas cosas que decir. Típicamente, por ejemplo, tu pregunta es, si hacemos eso en una red cuadrada o en una red triangular, ojo, la red triangular ferromagnética, recuerden que el caso antiferromagnético en la red triangular, por no ser bipartita, es complicado. O en una red hexagonal, como habíamos visto, ¿qué tal en una dimensión más? En una red cúbica, por ejemplo, etc. La temperatura crítica va a cambiar. Va a cambiar. Pero en general el comportamiento calitativo no. Claro que tenemos que estar, como dije, en una dimensión, y como lo vamos a hacer porque lo vamos a resolver aquí en el curso, en una dimensión no hay transición de fase, o sea que hay que tener una dimensión del látiz superior o igual a 2. Pero luego, si tomamos látices bidimensionales, el látiz cuadrado, el látiz triangular, lo que va a cambiar es el valor de la temperatura crítica. Pero hay algo que no va a cambiar y es justamente lo que voy a mencionar ahora. ¿Respondí a tu pregunta? Sí.
Tenía la inquietud de si el comportamiento sucedía independiente del número de... Sí, básicamente este dibujo que está acá, si no entro en más detalles de lo que sería TC, sería para un modelo ferromagnético igual en el látiz cuadrado, en el látiz cúbico, tridimensional, en el látiz triangular, etcétera, etcétera. Lo que te va a cambiar es el valor de la temperatura crítica. Pero el dibujo sería básicamente el mismo. Ojo, sin entrar mucho en los detalles porque luego... ¿Sí? Una pregunta, digamos que ahí en una dimensión sí puede haber una transición de fase, más sin embargo, la termodinámica no lo predice o no. No, típicamente en una dimensión con acoples de corto alcance, no va a haber transición de fase. Y de hecho, vamos a resolver el modelo de Ising en una dimensión con una técnica que se llama la matriz de transferencia y veremos que no hay transición de fase. Luego, cuando hagamos la teoría de campos, y en particular la teoría lambda phi 4, que ya vieron con Ana María, lo único que aquí la veremos en un contexto de física estadística. Si se me olvida, vuélvanme a preguntar qué pasa con una D y por qué a partir de la teoría de lambda phi 4 se puede entender de una manera bastante linda por qué no hay transición de fase en una D, ¿ok? Con tal de que tengamos acoples de corto alcance, o sea, entre primeros vecinos y máximos segundos, terceros, pero no, o sea, que no es porque los puse en una D, en una dimensión que voy a estar conectando el primero con el último, no. Si tienen acoples de corto alcance, no habrá transición de fase en una dimensión. ¿Otra pregunta? Bien, entonces vamos a introducir los exponentes críticos. Lo primero es, como ven, aquí la magnetización se va a cero cuando nos acercamos a TC, y entonces podemos, para T inferior o igual, pero próximo de TC, podemos escribir M. Esto es cuando ya no estamos acercando, o sea, cuando estamos realmente muy próximos de TC. Podemos escribir el valor absoluto de M que se está anulando. Se anula como TC menos T con una cierta potencia, que es el primer exponente crítico, que es el exponente beta, el primero de los exponentes críticos, que básicamente nos dice cómo se está muriendo esta curva acá al llegar a cero. Luego no sé si recuerdan que habíamos mencionado la función de correlación conexa a dos puntos, que me decía básicamente, intuitivamente, si tengo un spin aquí apuntando para arriba, ¿qué probabilidad hay que el que esté más allá también esté apuntando para arriba? Y esto decae cuando T está muy próximo de la temperatura crítica. Primero, en general, hay una ley de potencia. Voy a volver a usar la notación de que valor absoluto de I menos J se entiende como distancia entre I y J. Y esto es para I y J muy distante, o sea, cuando la distancia tiende a infinito. Esto va a ir como esto a la potencia D menos 2 más un exponente, y me habían preguntado, bueno, ese es un exponente crítico eta, y una buena parte del trabajo va a ser de tratar de obtenerlo, típicamente va a haber además un término exponencial que es donde aparece la longitud de correlación. Creo que habíamos visto esto ya, o sea, lo había mencionado. Bueno, resulta que la longitud de correlación va a diverger a infinito cuando T se acerca a la temperatura crítica. Y esto es algo que se puede definir de los dos lados. O sea, si bien este exponente beta tiene sentido solo para T inferior a TC, fíjense que aquí lo puedo definir de un lado o del otro, la longitud de correlación. Y resulta que la longitud de correlación va a diverger como cuando T se acerca a TC, va a diverger como valor absoluto de T menos TC a la potencia menos nu.
En principio, como les estoy diciendo que va a diverger de cada lado, o sea, si estoy con t mayor que tc o t menor que tc, en principio uno se podría imaginar dos exponentes críticos, un nu más, en principio, podría haber un nu más y nu menos, o sea, que diverja con exponentes diferentes de un lado y del otro de la transición. Pero resulta que en la grandísima mayoría de los casos, en general, nu más es igual a nu menos. Y la idea de este curso es que cuando estemos bien más avanzados, entendamos por qué. Si logramos eso, ya será un buen objetivo del curso, pero lo lograremos. Por ahora tomémoslo como, digamos, un dato empírico, digamos. Y bueno, ese es otro exponente crítico. Entonces tenemos, aquí hablamos de beta, aquí hablamos de eta. Este es el primero que había mencionado ya la vez pasada. Aquí está nu. Y siguen. La susceptibilidad magnética. Recuerden que la susceptibilidad magnética, una manera que me gusta a mí de ponerla es aquí. Si recuerdan, la vez pasada habíamos dicho que era beta por suma sobre todos los i y j, y aquí lo que apareciera era la función de correlación conexa, ¿no? Sigma i, sigma j, menos sigma i, sigma j promediado separadamente. Y bueno, es bastante fácil de ver que esto va a escalear como n, el número de espines que hay. O sea que es mejor hablar de la susceptibilidad magnética dividida por n. Me voy a parar en h igual a 0. Bueno, resulta que para todos los valores de la temperatura, esa susceptibilidad magnética por spin, de alguna manera, es finita, salvo cuando nos acercamos a la temperatura crítica. La susceptibilidad magnética va a diverger, perdón, lo puse al revés. Esto es chi entre n y esto es t, y aquí está tc. Típicamente la susceptibilidad magnética va a diverger, no es que va a estar igualita de ambos lados, pero va a diverger cuando nos acercamos a tc, y la manera como diverge es t menos tc a la potencia menos nu. Perdón, menos nu, no, menos gamma, disculpen. Menos gamma, esto es gamma. El otro era nu. Aquí está otro exponente crítico. El calor específico, normalizado también al número de espines, también va a diverger como T menos Tc. Ojo, el calor específico no necesariamente diverge, pero va a tener una singularidad. Puede ser una singularidad divergente o una singularidad inesencial. Podría ser algo así, por ejemplo, ¿no? Pero en todo caso, tiene una singularidad y se define un exponente, que es el exponente alfa para el calor específico. Entonces, voy a volver a la pregunta de David, que era interesante. ¿Qué tienen de interesante estos exponentes y qué tanto van a depender del látiz? Bueno, y ya les anuncio un resultado que vamos a obtener dentro de bastante tiempo cuando hayamos visto renormalización y el concepto de universalidad. Resulta que estos exponentes que están acá, todos estos, van a ser exactamente los mismos para todo tipo de látiz y van a depender únicamente de la simetría que se rompe. Aquí estamos hablando de la simetría Z2 del modelo de Ising, y de la dimensionalidad del látiz. O sea, van a ser diferentes para el látiz cuadrado y el látiz cúbico, pero si toman el látiz cuadrado, el látiz triangular, el látiz hexagonal, etcétera, etcétera, todos esos exponentes van a ser los mismos. Ese es el concepto de universalidad que vamos a estudiar más adelante
con la herramienta del grupo de renormalización. Y esos exponentes van a depender, de nuevo, de la simetría que se rompe. Por ahora solo hemos visto el modelo Ising, pero hoy vamos a ver otros modelos. Y la dimensionalidad. Y eso es el gran resultado de Kenneth Wilson, iniciado por Kadanoff, sobre el concepto de universalidad. Que es fundamental en la teoría de fenómenos críticos y que nos permitirá entender muchísimas cosas desde un punto de vista más global. Bueno, si tienen preguntas, no duden en interrumpirme. Bueno, como los físicos teóricos somos flojos en general, a nosotros en vez de escribir T menos TC, escribimos esto como T pequeño, pero esto no es el tiempo, sino es T menos TC. ¿Ok? Entonces no se extrañen si me ven a menudo escribiendo esto así. Bueno, resulta que estos exponentes críticos no son todos independientes, en realidad tienen relaciones. Y para obtener esas relaciones, algo que se puede hacer es, bueno, fíjense, ¿qué nos dice esta función de correlación en general? Es que si estamos fuera de TC, por ejemplo, si estamos fuera de TC, la correlación entre los espines se muere a partir de una distancia de xi. Esta exponencial la puedo ver como una función de cutoff, digamos que, o sea, una aproximación muy burda sería que la exponencial la tomo como 1 si la distancia es menor que xi y como 0 como una Heaviside, ¿no? En realidad no necesito hacer eso, pero si lo tomo así, entonces yo me imagino que mi sistema, que puede ser muy grande, puede estar en el límite termodinámico, finalmente está cortado en bloques de tamaño xi. Si es un sistema d-dimensional, serían bloques o sea, de hipervolumen xi a la potencia d, digamos. Y cada uno de estos bloques es como independiente y no se hablan entre sí porque se pierde la correlación más allá de esa distancia. Interpretando esto así, entonces uno puede obtener relaciones entre estos exponentes críticos. Una que viene rapidito es, miren de nuevo la expresión de la susceptibilidad. E imagínense que pongo condiciones de borde periódicas para tener todos los sitios equivalentes y tener invariancia por translación. Entonces, fíjense que esta suma sobre los I y J, hay una que, como todos los sitios son equivalentes, o sea que esto se ve que se factoriza por n, o sea que me queda aquí, es proporcional a beta por n, y luego sería suma sobre todos los J, y aquí pondría yo sigma en 0, sigma en J, menos sigma en 0, sigma en J, aunque estos sitios ya son equivalentes. Se fijan, de esta doble suma hay una que saqué como un factor n y la otra me quedaría así. Y si paso esto, si digo que la longitud de correlación es muy grande, mucho más grande que el espaciamiento entre lo que se llama el paso de la red, entonces puedo pasar al límite continuo, algo que vamos a hacer muy a menudo acá, de manera más formal. Aquí es solo para darles una idea de cómo están relacionados estos exponentes críticos. Y fíjense que esto entonces puedo decir que aquí entre n es proporcional a beta por un integral de sigma de 0, sigma de r. Aquí ahorita estoy en una posición continua, menos esto al cuadrado, así. Integral de dr en el espacio d-dimensional donde vive ese látiz. Y fíjense que si esto yo lo reemplazo como 1 entre r a la potencia d menos 2 más eta por exponencial a la menos r entre xi, bueno, este integral es fácil de ver que esto me va a dar como xi a la potencia 2 menos eta. Pero dijimos que xi
va cuando nos acercamos a la temperatura crítica como T a la menos nu. O sea que chi entre n va como T a la menos nu por 2 menos eta. Pero también les dije que esto iba como T a la menos gamma. O sea que aquí ya sacamos una relación entre exponentes críticos, que es que una famosa relación que es gamma entre nu es igual a 2 menos eta. Aquí hay una relación entre los exponentes críticos. No es la única relación. Hay otra que es, por ejemplo, que se obtiene a partir del calor específico. Y bueno, primero la energía libre. La energía libre por partícula, la densidad de energía libre, si quieren. Bueno, esto tiene dimensiones. Si hacemos análisis dimensional, esto tiene dimensiones de energía sobre distancia a la potencia, o sea, sobre longitudes a la potencia b. ¿Ok? Aquí, ¿qué escala de energía típica podemos sacar? Bueno, estamos a una temperatura que es Tc, o sea que una energía típica va a ser Kb por Tc. ¿Y qué longitud típica podemos tomar? Bueno, de nuevo, la longitud típica, la única básicamente de la que vamos a disponer es xi. Claro, está el paso de la red, pero eso no va a jugar un papel. La que va a jugar un papel es xi, la longitud de correlación. O sea que la densidad de energía libre, o sea, esto era F entre N, disculpen, F, así, va como Tc, digamos, kBTc entre xi a la d. O sea que esto va como Tc, bueno, no tiene que, o sea, no varía con T, o sea que esto va como T a la potencia nu d. Y el calor específico es la derivada segunda con respecto a T de F. O sea que esto va a ir como T a la nu de menos 2. Pero les dije que esto iba como T a la menos alfa. O sea que nos queda que otra relación muy famosa, que es que 2 menos alfa es igual a nu por T. Y hay otras, de hecho, trabajando un poquitico más, no creo que para hacerlo acá, se puede mostrar que esto también da 2 beta más gamma. Así que en realidad, si se ponen a ver, basta con sacar en general, para modelos tan sencillos como este, aquí bastaría con sacar solo 2 exponentes, que son nu, por ejemplo, nu y eta, que son con los que más se trabaja, y ya los demás salen automáticamente. Y estos exponentes críticos van a ser muy, muy importantes. Y es lo primero que vamos a tratar de calcular cuando resolvamos problemas. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, me interrumpen si hay alguna pregunta. Bueno, les estaba hablando del modelo de Ising como un modelo súper simplificado del magnetismo. Pero resulta que el modelo de Ising tiene una cantidad gigantesca de aplicaciones. Y aquí les quería mostrar por lo menos un par. Esto sería el capítulo 3. Y una de las aplicaciones famosas es a las mezclas binarias. Aplicación a las mezclas binarias. Y esto va a ser en 3D. Y el caso más famoso es en una red BCC. Entonces la red BCC se forma con una red cúbica en el que hay otra red cúbica entrelazada con esto. O sea, en el centro, déjenme llamar los sitios negros
los que están en los vértices de estos cubos. Y luego voy a poner unos sitios blancos que están en el centro de los cubos. Entonces, si se ponen a ver, los sitios negros entre sí forman una red cúbica y los sitios blancos entre sí forman otra red cúbica. Lo único que los vértices de la una están en el centro de los cubos de la otra y viceversa. Esto es el látice, la red BCC. Y si se toman interacciones únicamente a primeros vecinos, que serían aquí entre un blanco y un negro, así. Bueno, esto es una red bipartita. Se pueden convencer de eso. Y el ejemplo típico de mezcla binaria que se usa es la de mezcla de átomos de cobre y zinc. Y en general resulta que, bueno, yo no soy químico, pero las energías de ligadura entre los cobres y los zinc es menor que la energía de ligadura entre cobres entre sí y entre átomos de zinc. O sea que energéticamente los átomos de cobre prefieren tener como vecinos átomos de zinc que a otros átomos de cobre. Bueno, y entonces imaginemos que tenemos n átomos y tenemos n entre 2 cobres y n entre 2 de zinc. Y bueno, la energía de una configuración E, la energía de una configuración dada va a ser el número de vecinos que hay entre átomos de cobre por la energía cobre-cobre, más el número de ligaduras de zinc por la energía de la ligadura de zinc, más el número de ligaduras zinc-cobre por la energía de la ligadura zinc-cobre. O cobre-zinc, es lo mismo. Bueno, y aquí se puede hacer un poco de combinatoria para jugar un poquito con esto. Entonces, hay n entre 2 átomos de cobre. Y resulta que cada átomo tiene 8 vecinos, ¿correcto? Por ejemplo, el átomo blanquito este que está acá, que ya el átomo este que está acá tiene los 8 vecinos del otro cubo. O sea que estos n entre 2 átomos de cobre participan a 8 por n entre 2 igual 4 por n ligaduras. Y obviamente se dice exactamente de los átomos de zinc. Pero estas ligaduras que pueden ser cobre-cobre o cobre-zinc. O sea que 2 veces el número de ligaduras cobre-cobre más el número de ligaduras cobre-zinc es igual a 4n. Los dejo convencerse de toda esta combinatoria. Y igual para los átomos de zinc, 2 veces el número de ligaduras de zinc-zinc más el número de ligaduras de cobre-zinc va a ser igual a 4n. Y con esto concluimos. Esto es puramente combinatoria de la geométrica de los látices ahí. Con esto concluimos que el número de ligaduras cobre-cobre es igual al número de ligaduras zinc-zinc. Y esto va a ser igual a 2n menos el número de ligaduras cobre-zinc dividido por 2. Y entonces la energía la podemos poner como 2n por la energía cobre-cobre más
la energía sin, más el número de ligaduras cobre-zinc. Y aquí sería energía cobre-zinc menos energía cobre más energía zinc dividido por 2. Los dejo convencerse de eso también. Y este primer término que está acá es una constante. No va a ser lo mismo como hayan, no importa cómo hayan dispuesto los átomos de cobre y de zinc, siempre va a ser lo mismo, porque estas energías están fijas y esto es 2n, es el número total de partículas. O sea que esto es una constante. Y como las constantes no importan tanto en la energía, el término que realmente importa es este. Ok, ¿qué tiene que ver esto con el modelo de Ising? Bueno, ahorita yo les digo, definimos. Vamos a definir espines de Ising. Entonces, en el sublátice A, en la subred A, definimos sigma I igual más 1 si es un átomo de cobre que hay ahí, o menos 1 si es un átomo de zinc. Y vamos a hacer al revés. Si sigma J está en el sublátice B, vamos a hacer al revés. O sea, va a ser menos 1 si cobre y más 1 si zinc. Y yo les dejo convencerse que la energía, que ahorita vamos a llamar H, se pone como menos J suma sobre primeros vecinos en esta red BCC de sigma I, sigma J, con tal de que asignemos J a el valor energía Cu más energía sin entre 4 menos energía Cu sin entre 2. Y por hipótesis esto es mayor que 0. Y aquí más constante, una constante que no cambia con la configuración. Y entonces ven que a partir de esta mezcla binaria se puede hacer un mapeo. Claro, se tuvo que trabajar un poquito con combinatoria, pero se pudo hacer un mapeo a un modelo de Ising aquí ferromagnético. Y la transición de fase, sería un orden en la disposición de los átomos de cobre y de zinc, mientras que la fase correspondiente a la fase desordenada o paramagnética, no lo dije eso, lo aprovecho y lo digo ahora, aquí estamos en la fase paramagnética y aquí estamos en la fase ferromagnética. Y en este mapping de los átomos de cobre y de zinc, la fase paramagnética corresponde a una mezcla sin orden de los átomos de cobre y de zinc, mientras que en la fase ferromagnética correspondería a un ordenamiento de los átomos. Bueno, hay otro, y después termino para hablar de otros modelos. Hay otro, vamos a hacer rapidito, otro ejemplo que es el gas en la red. Gas en la red. O como se le dice, el lattice gas en inglés. Que los que vayan a hacer dinámica molecular probablemente vayan a trabajar con eso. ¿Qué se hace para estudiar el movimiento de las moléculas a nivel microscópico desde un punto de vista numérico? Bueno, algo que se puede hacer es que se puede discretizar el espacio. De nuevo se toma una red cuadrada si es en 2 dimensiones, una red cúbica si es en 3 dimensiones.
Y luego se ponen partículas, que representan partículas de un gas. Y bueno, resulta que las partículas, si son partículas eléctricamente neutras, pueden ser átomos o moléculas eléctricamente neutras, típicamente van a tener una interacción entre ellas. Lo más típico es que a largas distancias van a tener una interacción de tipo Van der Waals, que decae como 1 sobre la distancia a la potencia 6. Y luego tienen un potencial repulsivo a corta distancia que hace que no se... Claro, o sea, al acercarse las nubes electrónicas de una y otra de las moléculas se repelen. Entonces, típicamente el potencial phi de R en función de la distancia entre dos moléculas es algo que hace así. Y en general, bueno, esto va como 1 entre R a la potencia 6, ¿no? Si es la interacción de Van der Waals. Bueno, lo que uno puede hacer es que en el látiz, donde las distancias están discretizadas, bueno, para empezar, uno no puede poner dos partículas en el mismo sitio a causa del potencial repulsivo. Entonces, uno se puede imaginar un potencial simplificado así, donde esto aquí sería un lattice spacing. O sea que básicamente las partículas se atraen si son primeras vecinas, como esta y esta, acá, acá y acá. Pero si no, si están más alejadas, no interactúan. Y luego no se tiene derecho a poner dos partículas en un mismo sitio. Y entonces si se escribe la energía como un medio de suma sobre todos los... bueno, déjenme seguir. Suma sobre todos los pares de partículas de un phi y j que depende de la distancia, ¿sí? Bueno, fíjense que podemos hacer, entonces como en cada sitio solo hay una partícula o nada, entonces uno puede definir NI, el número de partículas en I, en el sitio I, que puede valer solo 0 o 1. Entonces yo lo puedo definir como 1 más sigma I entre 2, donde sigma I vale más menos 1. Y si se ponen a ver, entonces, por ejemplo, el número total de partículas n, que es suma sobre I de NI, sería entonces, perdón, si llamo NP el número de partículas y N el número de sitios, entonces tendríamos que el número de partículas es suma sobre I de NI, y esto sería N entre 2 más un medio de suma sobre I de sigma I. Y según el modelo dicen, recuerdan que esto es la magnetización, o sea que el número de partículas sería N entre 2 más un medio de la magnetización del modelo de Ising equivalente. Y luego, si uno define la función de partición, que podría ser hasta gran canónica, suma sobre todas las configuraciones de los... en cada sitio veo si hay partículas. Entonces defino con esta definición puedo definir mi energía. E ahora sería suma sobre todos los sitios, no solo donde hay partículas, sino sobre todos los sitios, de phi, módulo aquí de I menos J, por NI NJ. Y mi función de partición sería suma sobre todas las configuraciones de gran canónica, exponencial menos beta, y aquí E menos mu, potencial químico, por suma sobre NI. Esta sería la función de partición gran canónica. Y les dejo convencerse que esto es equivalente a la función de partición de un modelo de Ising con un campo magnético, donde E menos, E menos mu suma sobre I, NI,
se convierte, si llamamos este valor de la energía aquí en menos epsilon, esta energía se convertiría en menos epsilon entre 4 suma sobre primeros vecinos y j de sigma i sigma j menos 2 mu más, aquí va a entrar lo que se llama la coordinación del látiz, que es z por epsilon sobre 4 por suma sobre i de sigma i. O sea que esto sería el equivalente de un campo magnético y esto sería el equivalente del J. Les dejo convencerse de eso, o sea, estoy de acuerdo que no es evidente, pero bueno, vean eso en detalle y convénzanse de eso. Aquí Z, que lo vamos a usar ulteriormente también, Z es lo que se llama la coordinación del látiz. Z es el número de vecinos de cada sitio. Por ejemplo, la red cuadrada tiene 4 vecinos. La red cúbica tiene 6 vecinos. La cúbica normal, no la BCC que vimos hace rato. Y aquí tienen otro modelo. Claro, entonces este es un modelo muy particular porque en la mayoría de los casos va a haber un campo magnético efectivo. Y recuerden que cuando hay campo magnético no hay simetría Z2, y entonces no hay transición de fase. Pero si se hace lo que se llama un fine tuning, imaginemos que tenemos poder de mover el potencial químico mu. Bueno, se puede conseguir un valor para el cual esto se anule y ahí se podrá observar una transición de fase. O si se fuerza, si quieren, si se fuerza a que el número de partículas valga el número de sitios entre 2. Entonces se podrá observar de nuevo una transición de fase en el que todas las partículas van a querer estar juntas, entonces se condensan. Esa transición de fase corresponderá a una transición de condensación. Y si se acuerdan que el número de partículas está conectado con la magnetización, o sea que la densidad de partículas está conectada con la magnetización microscópica, y entonces es fácil ver que si se define la compresibilidad, bueno, vamos a hacer acá física, mecánica de fluidos, pero esto es lo que se llama la compresibilidad. Bueno, se muestra que la compresibilidad va a estar relacionada con la susceptibilidad magnética. O sea, ρ cuadrado por K va a estar relacionado con la susceptibilidad magnética. Así que si se sintonea para tener un punto crítico, si la susceptibilidad, como vimos como anuncié que la susceptibilidad magnética diverge de una singularidad, en el punto crítico va a ocurrir esto también para la compresibilidad en el punto de condensación. Bueno, aquí les doy solo 2 ejemplos de la multitud de ejemplos en el que el modelo de Ising tiene mucha utilidad. Cuando vayan a ver más adelante el curso de Mario Cosenza de agentes y redes, etcétera, no me extrañaría que les vuelva a mencionar modelos de Ising, pero definidos en redes particulares. Se puede usar también para fenómenos de sociología. Por ejemplo, imagínense que en una ciudad, vamos a ser un poco caricaturales, ¿no? En una ciudad hay ricos y pobres, o sea, gente que tiene mucha plata o que tiene poca plata. Hacemos una separación social solo entre 2 categorías, ricos y pobres. Y hay sociólogos que estudian
hacen modelos sociales para ver si los ricos pueden estar con los pobres. O sea, ¿se va a guetoizar la ciudad o al contrario va a haber una distribución homogénea de ricos y pobres? Y hay gente que estudia eso para ver si aparecen fenómenos de segregación o no. Y el modelo de Ising permite estudiar esas cosas. Bueno. Hablando de fenómenos sociales, es que estoy leyendo un libro en donde precisamente el autor dice que simuló protestas en empresas con el modelo de Ising. Son dos estados, o me uno a la protesta o trabajo. Entonces, Exacto. con él, Exacto. Del momento que tienes simplificaste el modelo a variables binarias o trabajo o protesto, o sea, más uno o menos uno, ahí típicamente vas a tener un modelo de Ising. Sí. Exacto. Entonces la energía es como la motivación de los trabajadores y el campo magnético externo estaría dado si suben o no, o bajan el sueldo los patrones. Claro, Entonces, exactamente. Y ahí, luego se pueden simular interacción. Hay que poner interacción, obviamente, entre los diferentes exacto. agentes, O etc. sea, Correcto. sí, la satisfacción de los trabajadores también depende. O sea, si yo soy el único trabajando, pues me voy a sentir mal. Y si yo soy el único protestando, también me voy a sentir mal. Entonces, ahí es como la interacción entre trabajadores. Ok, sí. Y muchísimo. Eso lo verán seguramente, cosas así de ese estilo las verán con Mario, estoy seguro. Así que bueno, el modelo de Ising sí es por eso que se le dice la drosófila de la física estadística, porque es tan sencillo que tiene la fuerza de aplicarse en muchos casos. Voy a cambiar, si no hay más preguntas, voy a cambiar en los minuticos que nos quedan antes que los deje con Reina en el curso de instrumentación. Voy a comenzar a hablar desde otro modelo muy importante para el magnetismo. Este sí ya más se ve como un modelo más orientado hacia el magnetismo, que es el modelo de Heisenberg. Y de nuevo, en una red, pongamos una red cuadrada, pero no necesariamente, en sitio I, se define un vector unitario SI tal que SI vale 1, pongamos un vector unitario. Y vamos a definir un hamiltoniano, H de un campo magnético ahora vectorial, así como menos suma sobre pares I y J de un acople J y J. Y aquí el producto escalar de los SI con los SJ. Y eventualmente se le puede poner un campo magnético, pongamos un campo magnético global así. ¿Ok? Este es el modelo de Heisenberg. Lo puedo complicar un poquitito más si quiero poniendo un campo magnético local aquí, que fuese diferente para cada sitio. Pero bueno, por ahora no hace falta complicarse tanto la vida. Dejémoslo así. Este es el modelo de Heisenberg. Entonces, si ustedes se dicen que no les gusta mucho la idea de que sean espines, que sean vectores unitarios, si ustedes quisieran que esos son espines, tal que el módulo vale h barra cuadrado por s más 1, eso es posible, no hay problema, y lo único que esto se absorbe en esta constante acá, o sea que no hay ninguna pérdida de generalidad de decir que esos modelos son o sea que esos vectores, perdón, esos momentos son unitarios. Bueno, típicamente acá, como casi todo lo que vamos a hacer acá, vamos a estudiar sobre todo el modelo clásico, aunque